Las 11 de la mañana, 30 minutos, seguimos aquí, ingobernables de lunes, arrancando la semana de la radio en el Valle de Tras la Sierra y haciendo este pequeño paneo, este picadito de la política aquí en nuestro valle y analizando un poquito lo que sucedió en el día de ayer en nuestro país. Bueno, le damos la bienvenida aquí al programa nuevamente a Mara Beltrame, integrante del Frente de Izquierda de los Trabajadores y las Trabajadoras también. Mara, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy buen día ahí en el piso, a la audiencia, sí, claro que y las trabajadoras también, siempre, por supuesto, todas, todos y todes. Bueno, Mara, muchas gracias. Y bueno, nada, estamos como en esta idea de, va a haber mucho seguramente para analizar, ¿no? De lo que nos dejó las elecciones del día de ayer. Pero bueno, en principio preguntarte por un lado, un pequeño análisis más general, ¿no? De por qué pensás que pasó lo que pasó, si es que se puede simplificar tan fácil. Pero bueno, por lo menos hay alguna idea sobre eso. Y bueno, y un poco también cómo fue la performance del FIT, tanto a nivel nacional como acá en el Valle de Tras la Sierra. Bueno, voy a tratar de hacerlo breve, porque Dale. me decís un paneo, pero la verdad que es muy compleja la situación. O sea, bueno, podemos ser más brutos. Hay mucha gente que vota en contra de sí misma. ¿Por qué sucede? No, mira, no creo que nadie vote en contra de sí mismo, ¿no? O sea, creo que cada emite su voto convencido de lo que vota. Creo que hay en realidad otros factores que influyeron en el resultado de ayer. Por eso te digo, primero, a ver, para tomar algunas cuestiones, para hacer un punteo rápido, la participación de ayer fue la más baja desde 1983, lo cual es un detalle. Hay que leer toda esa gente que no fue a votar, ¿no? O sea, estamos hablando del 67%, que no es un dato menor. Eso es como, Mara, disculpa, ¿no? Pero claro, disculpa, Mara, sí. pero eso muestra un cansancio general, digamos, ¿no? Hacia la clase política, hacia las formas de hacer política, ¿vos decís? Bueno, por eso te digo, no es un dato menor que desde el 83 hasta hoy, este porcentaje que ayer fue a votar fue el más bajo. Claro que no podemos dejar de leer ese dato, ¿no? Después, por otro lado, la Libertad Avanza, el oficialismo se impuso en 16 provincias, o sea que hay una situación importante que hay, digamos, una derrota del modelo peronista, ¿no? Del intento del peronismo de ir a estas elecciones. Ahora después, digamos, para separarlo, explico por qué, pero eso lo tenemos que leer también. Y esto, digamos, no podemos dejar de verlo en un contexto donde veíamos días previos un salvataje millonario de Trump, ¿no? Con millones y millones de dólares a un gobierno que venía en bajada con las coimas de Karina, con el diputado narco de Esper, con las corridas cambiarias, ¿no? Que imponían los mercados. Entonces, frente a esa situación, frente a una elección del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires, donde se impone Fuerza Patria, el gobierno venía en picada. La realidad es que todos veíamos que venía a perder la Libertad Avanza. Esa era la realidad. Bueno, ahí se impuso un chantaje político terrible de la Libertad Avanza, ¿no? Donde polariza la elección a nivel nacional y te dice, nosotros o el caos, ¿no? En ese contexto fueron los últimos días de campaña hacia las elecciones de ayer. Entonces, eso le sirvió a la Libertad Avanza para chantajear al conjunto de la población, ¿no? Con los dólares de Trump. Recordemos la frase, ¿no? La Argentina está muriendo. Sí. Bueno, a ver, es nosotros o el caos. Bueno, mucha gente fue a votar Con miedo. Con miedo a ver qué pasaba el lunes. Digo, son datos reales que tienen para entender el resultado de ayer. Y después hay otras cuestiones. A ver, el resultado de la Libertad
del oficialismo ayer, si bien se impuso en 16 provincias, yo recién te marcaba, por un lado, un fracaso enorme del peronismo, ¿no? O sea, Provincias Unidas que no logran ni siquiera ganar en sus provincias, o sea, Schiaretti pierde en su provincia, que eso también hay que leerlo, y por el otro lado, Fuerza Patria, que con su modelo de pasividad, su modelo de moderación, de esperemos al 2027 construyó su propia derrota, ¿no? O sea, digo, el no salir a luchar y no enfrentar la política de ajuste de Milei, y bueno, hizo Fuerza Patria, construyó su derrota. Digo, eso también tenemos que leerlo. Entonces, a mí me parece este contexto y la libertad de avanza que se impone en 16 provincias, a ver, logra un comicio airoso después de venir en Barranca Abajo. Ahora, lograr los votos para tener 93 diputados en la Cámara, en la Cámara de Diputados, perdón, y lograr senadores, algunos, en la Cámara de Senadores, si bien numéricamente le da haber ganado ayer la elección, ojo, porque esto puede chocarse de cara con la lucha de clases en las calles. ¿Por qué? Porque ganar la elección no significa salir de la crisis. Ayer lo dijo claramente Milei, o sea, la política del gobierno no cambia. ¿Eso qué quiere decir? Que Trump atrás, el Fondo Monetario Internacional atrás, significa que ahora Milei va a pasar la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma jubilatoria. Ahora, la va a intentar pasar. La pregunta es, ¿qué pasará en las calles? No quiere decir que ganar las elecciones en las urnas, eso signifique avanzar en su política de ajuste y no tener que enfrentar la lucha de clases. Ojo, porque puede naufragar en la lucha de clases. Obvio, hay Mara, que ver qué pasa en la calle. Obvio, la lucha, ¿no? la va a tener que enfrentar indudablemente, pero sí por otro lado, tiene como una especie de mayor avance para poder llevar adelante esas medidas, ¿o no? Bueno, ahí es donde no veo. Ajá. ¿Por qué? Porque Trump le está diciendo a Milei dos cosas. Le dijo, recompone la relación con Macri, o sea que por eso te digo, Milei necesita fortalecer la gobernación. No la tiene, lo que tiene es pero eso no significa, como te decía recién, que pueda por más, porque le falta recomponer la relación con Macri. Y falta ampliar y fortalecer su vínculo político con los gobernadores, que es el que no tiene. ¿Por qué? Si bien perdió, y ahora después te explico en un punto aparte por qué, para mí, mi lectura es que pierde Fuerza Patria y pierde Provincias Unidas, o sea, el modelo peronista pierde, fue una derrota enorme ayer, pero ahora lo vemos separado porque no significa que Milei tenga gobernabilidad en el Congreso, en el gobierno. Ojo, no es la correlación. Ajá. ¿Por qué te digo esto? Milei, son dos cosas que le está diciendo Trump y el Fondo Monetario. Para pasar la reforma jubilatoria, la reforma tributaria, que es totalmente regresiva, y la reforma laboral, tenés que recomponer la relación con Macri, porque no te dan los números en diputados para votarte las leyes solo. Y segundo, tenés que recomponer la relación con los gobernadores, porque tampoco le da la relación de fuerza los votos en el Senado. Y los gobernadores manejan sus provincias. Entonces, ojo, por eso te digo, ojo, porque ¿dónde va a estar ahí dónde vamos a poder medir esa gobernabilidad que hoy no tiene? Por eso te decía, la lucha en las calles. ¿Tá? Él tiene una tarea por delante, Milei. Los votos de ayer no significa que pase el ajuste. Y mucho menos significa que el ajuste pase sin represión, ¿no? O sea, esto no pasa sin represión, eso está claro. Por eso te digo, ¿por qué? Porque le faltan otras patas, le falta amigarse con Macri y le falta fortalecer el vínculo con los gobernadores. Te hago un paralelismo, acordate las legislativas del 2017. Sí. Las gana Macri, Sí. por amplio margen. Hace un rato estábamos hablando de eso, sí.
Bueno, semanas después, cuando intentó pasar esa reforma jubilatoria, se tuvo que enfrentar a la lucha de clases. Y a partir de ahí, de esa lucha de clases, de ese diciembre del 2017, Cambiemos sostuvo como pudo y naufragó hasta el 2019. Entonces, ojo, porque hay otros elementos de la realidad que juegan también. No son nada más que los votos de las urnas. ¿Tá? Eso por un lado. Y después, por el otro lado, digo, porque si no parece que estamos, derrotados, está todo terminado, listo, y mañana Milei se vota las leyes y no hay nada más que hacer, no es esa mirada de derrota. Otra de las cuestiones que, te mencioné recién lo de la gobernabilidad, o sea, Milei tiene que construir un músculo político que no tiene. Eso es lo que tiene que construir. Tiene votos, nada más. Pero las urnas no quiere decir que le garanticen la gobernabilidad en los 2 años que le quedan de mandato. Ojo con eso. Y otra cuestión, te decía hace un rato, la crisis económica continúa, ¿sí? A ver, estamos, el consumo planchado, las pérdidas de los puestos de trabajo, la pérdida del poder adquisitivo, o sea, todos los ingresos devaluados, los salarios por debajo de la línea de pobreza. Digo, eso está. La devaluación a la que asistimos y la que se viene, que es la presión de los mercados, que le están pidiendo devaluación para que los poderosos sigan acumulando dólares y garantizar la fuga de capitales, eso está presente. Los compromisos a futuro de pago de la deuda externa también los tiene por delante y tiene que juntar esos dólares. Digo, eso no cambia con los votos de ayer de las urnas, ¿no? Con haber dicho qué lindo se ve el país de Violeta. Ojo con eso, porque la realidad cuando hoy salimos a trabajar sigue siendo la misma o peor que la del viernes. Sí, sí. ¿No? Digo, para no perder esa lectura de la realidad, que me parece que es importante, Pablo, y que es la que va a ver cómo se sigue de esto, ¿no? Sí. Bueno, me parece eso importante y me parece que párrafo aparte merece provincias unidas por un lado, que para mí son provincias fundidas, y merece Fuerza Patria por el otro, ¿no? O sea, Provincias Unidas tuvo una derrota enorme, o sea, son gobernadores que en sus provincias no ganaron. No te digo en otras que tal vez no tienen representación o no tienen demasiada extensión. En sus propias provincias perdieron. Schiaretti acá perdió, ¿no? En su propia provincia. Schiaretti, estamos hablando de que ella llora, la continuidad del mismo modelo. Eso me parece que es importante. ¿Y por qué perdió Schiaretti? Schiaretti perdió porque fue el primer alumno de Milei, como lo de ella llora, porque los diputados de Córdoba le votaron todas las leyes a Milei. Ahora Natalia de la Sota quiso construir con Defendemos Córdoba, decir, no, yo me opuse a la ley Bases. Pero Natalia de la Sota antes siguió el modelo de Schiaretti. Natalia de la Sota votó contra los jubilados en el 2000. Natalia de la Sota quiere, igual que Schiaretti, eliminarle las retenciones al campo. Natalia de la Sota, igual que Schiaretti, igual que su padre de la Sota, se jacta del plan Primeros Pasos. El plan Primer Paso es un plan de precarización para la juventud, es decirle, vas a trabajar sin derechos, vas a trabajar por migajas. Eso es lo que le ofrece Natalia de la Sota. Y están pagando el costo político de haber sido, ¿no? Colaboracionistas y de haberle votado las leyes a Milei. Y no solo eso a nivel nacional, de haber pasado el ajuste en la provincia. Entonces, se reflejó en las urnas. Perdió en su propia provincia. Venimos con un modelo de ajuste, de precarización, de atacar a docentes, de atacar a la salud, de atacar a jubilados. Eso se vio en las urnas ayer. Mara, el oficialismo, provincial pierde en su propia provincia, ¿no? Sí. Digo, eso me parece importante. Lo que pensaba es que Schiaretti buscó construir un mileísmo moderado, ¿no? Con buenos modales. Y así le salió, un fracaso rotundo. Escúchame, Mara, y en función del análisis que haces, ¿no? Acá de la provincia, ¿cómo
digamos, lo que me gustaría preguntarte, relacionado obviamente con el FIT, es, bueno, ¿qué análisis hacen de la performance del FIT en Córdoba? Por un lado. Después más a nivel nacional, con las 3 bancas que se consiguieron, y de alguna manera, cómo en todo el laburo y la lucha que el Frente de Izquierda hace cotidianamente, ¿no? Y que se ve, qué es lo que falta, ¿no? Para poder lograr un mayor nivel de representatividad más allá de Capital y Buenos Aires, ¿no? Bueno, ahí me faltó decirte que para que se entienda Sí, lo que vos me preguntás, que ahí te iba, digamos, ¿qué decimos nosotros del FIT? Hay un elemento más de la realidad que me faltó decirte y ahí te contesto lo que me preguntas. Que dale, tiene que dale. ver, porque para entender el FIT dónde se ubica, porque si no, digamos, para entender una secuencia lógica, ¿no? Un detalle nada más. ¿Qué pasó con Fuerza Patria? Fuerza Patria sigue pagando el fracaso del Frente de Todos, del gobierno de Alberto. Eso por un lado. Por el otro lado, al tener su política de moderación, de pasividad, y esperemos el 2027, como te decía al principio, construyó su propia derrota con los mismos que fueron candidatos o los mismos que fueron funcionarios en el gobierno de Alberto. Eso la gente lo leyó a la hora de ir a votar. Y un elemento más me falta antes de pasar al FIT, que me parece central. La CGT. ¿La CGT qué hizo? Aisló las luchas. No permitió la organización desde abajo para enfrentar el ajuste de Milei, como no lo hizo Fuerza Patria, que eran los que en realidad tendrían que haber salido a la calle junto con el FIT. Y ahí sí paso a contestarte el FIT. Al FIT, a ver, el Frente de Izquierda. Vos sabés que hay una ley contra el pueblo trabajador y tenés la seguridad que el FIT te va a votar en contra de esas leyes que ajusten. No le votamos una sola ley a Milei en los 2 años que va de mandato, que significara un recorte, una quita, un ataque de derechos a las y los trabajadores, jubiladas, jubilados, discapacidad, universidad, Garrahan. Mirá lo que... Estamos en contra de renegociar la deuda. Nos opusimos al aumento de las dietas de los funcionarios. Todo eso lo hicimos adentro de las cámaras, con nuestras bancas que están al servicio de las luchas obreras. Eso se vio. Y por el otro lado, estuvimos en las calles. Mirá, cada vez que sale un sector a organizarse, nos vas a ver a nosotros luchando. Y eso se leyó. ¿Y en qué se trasladó? ¿En qué se tradujo? En votos para el FIT. Se tradujo en 3 bancas que hemos conquistado para seguir peleando adentro del recinto y afuera, en las calles, porque vamos a seguir en las calles, porque la clave está, cada vez que sale un sector a expresar que está en contra de una medida del gobierno porque lo perjudica, estamos nosotros. Están nuestras diputadas y diputados y estamos todos los luchadores militantes en cualquier parte del país donde se salga a pelear contra el ajuste, contra la opresión, contra el ataque a estos derechos de las grandes mayorías. Entonces, eso se leyó y se tradujo en 3 bancas del FIT, por un lado. Y por el otro lado me decís, ¿qué falta? Bueno, es hora, que es la salida que propone el FIT, de ponerse a pensar en que tenemos que construir un partido de los trabajadores. Basta de todas estas variantes patronales. Ya los vimos. Quieren renegociar la deuda. Mira, acordate de Cuader. No es solo Karina el 3%. Cuader con la valija que no puedo explicar. El Frente de Todos le votó una ley a Galperin que le permitió alzarse con millones y millones y millones de dólares. Pidieron más plata al Fondo Monetario, renegociaron la deuda. Milei ahora de nuevo. Le prestaron diputados colaboracionistas y dialoguistas que le votaron la ley Bases. Bueno, todo eso se expresó en la elección de ayer. Por eso te digo, y el hecho de la pasividad, de no salir a las calles. Alberto nos dijo lo mismo, y Cristina, no, hay 2019, no hay que salir a luchar. Lo vamos a recuperar desde los ministerios. Mira cómo no nos fue. Ahora lo mismo, no.
La solución es cuando el peronismo vuelva a gobernar. Esperemos el 2027. Y el tema es que el ajuste es hoy. La crisis es hoy. Aquel paciente que tiene, ¿cómo se dice?, convulsiones, necesita la medicación hoy. No puede esperar al 2025, que es la solución que le da el peronismo. El jubilado, jubilada, que cobra la mínima y no llega a fin de mes y no solo no puede pagar el alquiler, no se puede pagar el remedio, no puede pagar la luz, no puede esperar al 2027. Bueno, el FIT está ahí, bancando cada jubilada, cada jubilado, cada trabajador que despiden, cada pibe o piba precarizada que bicicletea en pedido ya para ver cómo hace para juntar el mango para llegar a fin de mes. Los vemos acá en Tras la Sierra. Entonces, donde nosotros estamos, saben que van a tener la garantía que nosotros estamos siempre del mismo lado. ¿Por qué? Porque somos un partido de trabajadores, porque no tenemos privilegios, porque ninguno vive sentado en un sillón enriqueciéndose. Al contrario, nos levantamos todas las mañanas, vivimos nuestro trabajo y queremos construir justamente esta fuerza de trabajadoras y trabajadoras y queremos tomarlo en nuestras propias manos. Esa es la salida. Y eso es lo que nosotros decimos. O sea, con estos partidos hegemónicos ya lo vimos. Por eso la derrota del propio peronismo. Entonces, tenemos que leer todo eso. Que la derrota del peronismo no quiere decir que sea una victoria de Milei. Por eso te hablaba de la gobernabilidad. Se van a topar con la movilización en las calles, porque cuando no haya un plato de comida para poner arriba de la mesa, las grandes mayorías van a salir a la calle. Más tarde, más temprano, no sabemos cuándo, pero van a salir. Y cuando salgan, vamos a estar nosotros. Bueno, porque somos parte de la Mara, trabajadora. Entonces creo que un poco es esa lectura sí. de lo de ayer, ¿no? Bueno, Mara, mira, te mando un abrazo grande, te agradezco muchísimo, muchísimo. Ya te vamos a invitar un día acá al estudio y ahí profundizamos algunas cositas que me gustaría. Dale, esto es una primera lectura, hay que seguir pensando, sí. Como te digo, y desde el FIT los invitamos a formar esta fuerza trabajadora, este partido trabajadora desde abajo, sin ningún empresario, ningún partido patronal, al contrario. Creo que ahí es la gran discusión que tenemos que empezar a darnos realmente las grandes mayorías, ¿no? Que populares y trabajadoras. Creo que la clave está por ahí. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Pablo, un saludo a toda la audiencia y bueno, veremos cómo sigue estos días la historia de esta clase trabajadora. Dale, charlamos prontito. Dale, charlamos. Un abrazo. Bueno, siguiendo ahí en este picadito ingobernable del lunes, pasó Mara Beltrame también, integrante del Frente de Izquierda de los Trabajadores y las Trabajadoras.